Buenas, continuamos entonces con este segundo día del taller de planes de negocios y ahora vamos a hablar de las fuentes de ingresos. Para hablar de las fuentes de ingresos, el primer elemento del que vamos a hablar es cómo vamos a estimar nuestros ingresos. Y para eso tendríamos que hacer algo que se parezca a un presupuesto. Para crear un presupuesto, todo presupuesto primero tiene que partir de las ventas. Y esto es un elemento que no podemos olvidar. Nadie puede partir de los costos. Primero tengo que saber cuántas ventas puedo hacer. Si son servicios, igual, cuántos servicios puedo dar. Si fuera alimentación, pues cuántos platillos de comida se dan. Si fueran software, cuántos software se venden. Si fueran contabilidades, cuántas contabilidades brindo. Si fueran artesanías, cuántas artesanías puedo vender. O sea, necesito saber. Para eso tengo que tener algunas consideraciones. Primero, ¿cuánto es mi capacidad máxima? O sea, yo como persona productora de artesanías puedo hacer 5 por hora, 10 por hora, 100 por hora, 1000 por hora, no sé, cuántas puedo hacer para saber a cuánto puedo satisfacer del mercado. Tengo que saber también cuánto es em, no solo la capacidad que tengo productiva yo, sino la capacidad que tenga instalada. Entonces, ¿qué pasa si yo estoy produciendo y se me daña alguno de los equipos con los que yo hago mi producción? Entonces, eso me retrasa, cómo me va a afectar, y eso entonces me va a afectar si tengo ventas. Esos son elementos que los debo considerar para hacer el cálculo de mis ingresos. En términos prácticos, yo para sacar un presupuesto, yo voy a tomar las ventas, que va a ser una cantidad, pongámoslo así, cantidad de ventas, y yo esta cantidad de ventas la voy a multiplicar por el precio y me va a dar un total de ingresos. Entonces, en términos prácticos debería ser así de simple. Entonces, yo la cantidad de ventas la voy a multiplicar por un precio y eso me tiene que dar como resultado una cantidad de ingresos. ¿Cómo determino yo la cantidad de ventas? Bueno, primero tengo que saber, como les decía, lo que puedo producir. Y una vez que ya sé cuánto puedo producir, tengo que saber, de acuerdo al mercado en el que estoy, cuánto puedo vender. No cuántas personas pueden comprar, sino cuántas de esas personas que yo ya identifiqué en un segmento de mercado tienen la disposición y la capacidad para hacer mi compra. O sea, la compra de mi producto. Esos son elementos muy importantes que nosotros tenemos que resolver. Entonces, si yo puedo vender 1000 al mes, porque ya lo determiné, que 250 por semana es lógico y que cada producto vale 10,000, entonces yo voy a tener un ingreso por mes de 10 millones. Ojalá y fuera así de simple. Pero bueno, si yo pudiera producir 250 de las unidades y las vendo cada semana, pues entonces puedo llegar a este presupuesto. Pero lo que tenemos que ver es que el Canvas, a pesar de que las fuentes de ingresos quieren un componente matemático que yo debo estimar, en el lienzo yo puedo agregar los componentes teóricos, o sea, los supuestos que dan origen y sustento a cuáles van a ser mis ingresos. Entonces, para eso vamos a analizar que en las fuentes de ingresos, en términos simples, ¿cómo vamos a ganar dinero? Y para eso tenemos el siguiente ejemplo. ¿Qué es una fuente de ingresos? Para un negocio o empresa es fundamental la entrada de dinero, ya que es lo que le permitirá mantenerse en funcionamiento y poder crecer. Los flujos de ingreso son aquellas actividades por las cuales la empresa recibirá dinero. En el ejemplo del producto smartphone, obtendrá dinero de la venta de teléfonos
consumibles, aplicaciones, licencias de marca, música y libros. Toma en cuenta que es muy importante que los ingresos de una empresa sean mayores a sus gastos. De esta manera, la empresa podrá crecer e ir desarrollando nuevas estrategias de venta. Entonces, fuentes de ingresos son aquellas actividades de las cuales la empresa recibirá dinero y es muy importante que los ingresos sean siempre mayores a los gastos. Esto es muy interesante porque a veces se habla de las empresas que no tienen lucro y las empresas que no tienen fines de lucro sí tienen que tener mayores ingresos que gastos. El dinero que reciben no es para obtener una ganancia, ni la diferencia que tengan es porque se va a repartir entre alguien, todo se va a utilizar en la actividad a la que se dedique la empresa sin fines de lucro, o sea, la ONG. Pero el tema es que siempre tiene que haber más ingresos que gastos, porque si no, evidentemente la empresa cierra. Entonces, fuentes de ingresos. ¿Qué tenemos que tener en cuenta? Hay que evaluar la forma de cómo obtendrás el ingreso a través del valor que das a tu cliente. ¿Por qué estarían dispuestos a pagar tus clientes? Y entonces vamos a ver, vamos analizando uno por uno. Si yo tengo mi venta de cuchillos, de rebanadores de pizza, no son cuchillos, son rebanadores de pizza. Entonces, ¿por qué los clientes estarían dispuestos a pagar por eso? ¿Qué es aquella propuesta de valor que yo les di para que ellos sí quieran pagar por eso y paguen lo que yo les estoy pidiendo? ¿Qué valor están dispuestos a pagar? ¿Cómo prefieren pagar tus clientes? ¿Y qué generará esos ingresos? Entonces, aquí hay algunas cosas que son interesantes y que nosotros tenemos que retomar. Por ejemplo, cuando hablamos de por qué están dispuestos a pagar los clientes, hay cosas que analizábamos, por ejemplo, en Starbucks. ¿Qué es lo que paga el cliente realmente? Estatus, principalmente estatus. ¿Qué es lo que paga el cliente entonces cuando va a McDonald's? Una experiencia. ¿Cuál? La de los chiquitos. Ni siquiera la de los adultos, es la experiencia de los chiquitos. Por lo menos esa es la percepción que da. Entonces, ¿qué es lo que van a pagar las personas cuando vean mi producto? Ahora, ¿cómo prefieren pagar tus clientes? Pues ahí les damos todas las opciones del mundo, no, nosotros no vamos a tener problemas. A pesar de que hayan comisiones y demás cosas, pues todo el mundo tiene que tener datáfono, incluso es una parte de la regulación comercial en Costa Rica, y el elemento de que generará ingresos. Estamos hablando de que la gente cuando vea mis rebanadores de pizza tiene que pensar, ¿cómo no he tenido yo uno de esos en toda mi vida? Me han hecho falta algo como eso toda la vida y no lo tengo. Entonces, eso mismo tiene que pensar cuando piensen en el hotel para perros, es lo mismo que tiene que pensar en los zapatos del ejemplo de la tienda de zapatos y es lo mismo que tiene que pensar cuando vean el software del que estamos trabajando el ejemplo para las actividades contables financieras de las pymes. Yo tengo que ver ese producto y sentir, pensar cómo he vivido toda mi vida sin haber tenido eso. Eso es como cuando alguien compra una almohada que realmente le queda bien para dormir y dice, pero es que ¿dónde están estas almohadas? Nunca había descansado tan bien. Alguien se compra unos zapatos que los siente cómodos y dice, pero ¿dónde habían estado esta marca de zapatos si yo la hubiera conocido desde siempre, los hubiera usado? O sea, es ese distintivo los que tienen estatus por el teléfono. Se sienten tan satisfechos por lo que les brinda el teléfono que no les importa pagar. Y ese es el tema al que tengo que llegar. O sea, yo tengo que sentirme satisfecho, convencido, para que al fin, digamos, yo tengo que generar ese efecto en mis clientes para que ellos me generen ingresos. Entonces, voy a vender un bien, un servicio. Es una pregunta básica. Voy a hacer una suscripción. Que eso podría ser lo que pase en la empresa esta de las ventas de las aplicaciones o el software que hablamos que podría estar en la nube para las empresas pymes. Es un cargo por uso. Entonces,
Le voy a cobrar por horas. Es un préstamo o alquiler, que el arrendamiento se utiliza mucho ahora. Es publicidad, es una licencia, es una franquicia. ¿A qué específicamente nos vamos a estar dedicando? Entonces, tenemos que las fuentes de ingresos pueden ser por venta de productos, que es yo tengo el producto y se lo paso a alguien más. Es un traspaso de derechos de propiedad sobre un producto físico. Bienes de consumo y ahí podrían ser autos o cualquier cosa que nosotros vendamos. Cobro por uso. Es un ingreso directamente asociado y generalmente proporcional al uso de un servicio, que eso pasa, por ejemplo, cuando aquí vienen los ejemplos de telefonía, pay-per-view, que es, por ejemplo, lo que podamos hacer ahora que hay servicios de que yo puedo comprar y ver películas, bueno, comprar el derecho a ver una película en línea. Eh, Puedo recibir un fee de suscripción, entonces venta de un acceso continuo de un servicio, que eso pueden ser como los gimnasios, eso podría funcionar en la compañía esta de los sistemas contables para pymes, que puede ser que sea una venta por acceso continuo. Hay un cobro por préstamo o arriendo. Si yo le tengo que alquilar algo a alguien, entonces es la venta del derecho temporal de acceso y uso a un bien físico. Está la concesión de licencias. En esto de la concesión de licencias, el permiso de utilizar una propiedad intelectual planteada en cambio de una tarifa. Podría ser que sea por una suscripción o le damos una licencia. Eso va a depender del costo del desarrollo, de lo que mejor se pueda vender. De repente se vende mejor una suscripción que una concesión de licencia. Ahora, dependiendo de lo que nosotros estemos trabajando y al mercado al que vayamos dirigido, si es un software muy caro, pues mejor una concesión de licencias que una suscripción. Luego tenemos intermediación, un ingreso obtenido a través de un servicio de intermediación entre dos o más entidades. Entonces pueden haber agencias, operadoras que nos permiten el contacto ahí para que haya una fuente de ingresos. Entonces, por ejemplo, en el caso del hotel para perros, yo llego y meto mi hotel para perros en Booking, no sé, un Booking para mascotas, de manera tal que los que usan Booking tengan una pantalla donde puedan buscar los accesos a lugares donde pueden dejar sus mascotas en diferentes países. Entonces, esto hace que esa intermediación que hace Booking para que la gente me contacte a mí les genere un ingreso. Y puede que haya publicidad, ingresos que provienen por la divulgación de un producto o servicio de una marca. Y entonces, por ahí tenemos todo lo que pasa con las redes sociales. De nuevo, puede ser una o puede ser una combinación de estas diferentes fuentes de ingresos. Entonces, aquí más que poner un presupuesto de ingresos con gastos en la parte del modelo Canvas, nosotros de lo que vamos a hablar va a ser de, ahora sí ya lo agarré, la descripción de cómo voy a generar ese ingreso. Entonces voy a rentar habitaciones, espacios para mascotas, cuidados adicionales que reciben las mascotas en medicamentos y cuidados veterinarios y no sé, puede que incluya un servicio de spa para la mascota. Puede ser que yo tenga actividades de entrenamiento para las mascotas. Puede ser que yo tenga actividades de diversión para las mascotas que se paguen adicionalmente. No sé, por ahí yo le puedo agregar diferentes elementos. Entonces, con relación a los flujos de ingresos, vamos a tener que considerar algunos otros elementos. La corriente de ingresos son el reflejo, ahora sí, son el reflejo de una buena propuesta de valor. Es el resultado de un buen trabajo, de alta calidad y responsabilidad. Entonces, vean qué importante que es esto. Defina claramente, y claramente no es tal vez, es por si acaso, no, con claridad,
la percepción de los ingresos basado en la visión de los negocios y la selección de los segmentos adecuada de clientes. Entonces, la forma de percibir los ingresos de mi emprendimiento será el 20% por medio de venta de servicios en una red comercial y el 80% por medio de transacciones hechas a través de nuestro portal electrónico. Entonces, yo espero que sea así. Yo espero que los ingresos que yo voy a obtener en mi rebanador de pizzas sea por venta de productos y por venta de productos principalmente. Yo ahí no estoy haciendo asesoría ni otras cosas, pero podría ser que en el caso de los servicios de asesoría, sí se incluyan en el producto que es un software para las pymes. Si existe este software para las pymes, yo podría cobrar licencias, podría cobrar suscripciones, podría cobrar asesorías y podría cobrar, dependiendo de si tengo una red de especialistas, podría incluso referir a especialistas para que den servicios concretos y ganarme una comisión. Entonces, por ejemplo, yo tengo un cliente que tiene el software, pero un día me dice, ¿usted no conoce un contador público que me haga una certificación de tal cosa? Ah, ok. Si yo le recomiendo a un contador, le mando el contacto al contador y el contador me manda a mí una comisión. Entonces, eso es lo que veíamos por la intermediación. Puede ser que yo tenga incluso servicios adicionales que pueda dar o manufacturar. Ahora, palabras claves que tienen que ver con esto de ingresos. Lista de precios, suscripción, asset sale, usage fee, préstamo, renta, leasing, licenciamiento, publicidad, ingresos que dependen de productos, ingresos que dependen de clientes objetivos, ventas por volumen, real time market, rendimientos, negociación, el brokerage fee, son elementos que podríamos buscar para ver si son aplicables y convenientes para mi tipo de producto. Y hablando del tema de la zapatería, entonces la estructura de ingresos, pues la estructura de ingresos está conformada principalmente por un flujo de dinero recibido por la comercialización de nuestros productos. Nótese que yo estoy escribiendo poquito y de forma resumida. Y si revisamos nada más esto del Canvas, entonces me está quedando poquita información acá. Pero si yo veo que me está quedando espacio, yo puedo llenar y remendar todo esto con un montón de información como las explicaciones que se plantean acá para que no le quede duda a quien vea mi Canva de cuál es la estrategia, de cuál es la forma, de cuál es la estructura con la cual le quiero hacer frente a mi negocio. ¿Cómo gana dinero el negocio? A través de la comercialización de nuestros productos. Es la única fuente de ingresos que tiene nuestra empresa. Como puse por acá yo, venta de productos. Yo no asesoro a nadie. ¿Cómo voy a asesorar a alguien cómo cortar una pizza? No, no tendría ningún sentido. Pero yo vivo de la venta de mis rebanadores. Ahora, ¿qué otros tipos de ingresos recibe? Pagos por transacciones, suscripciones, servicios, entre otros. Actualmente nuestra empresa no ha identificado otras fuentes de ingresos. Bueno, eso podría ser si lo que hablamos al principio. Si yo hago un FODA y no he identificado otra fuente de ingresos, eso podría ser una debilidad y es algo que debería de trabajar. ¿Y cómo pagan actualmente nuestros clientes? Nuestra empresa ofrece mecanismos de pago a través de créditos con el fin de ofrecer facilidades a nuestros clientes. En esto es bueno que si voy a ofrecer crédito, que el crédito lo asuma alguien más. O sea, si yo voy a ofrecer crédito y entonces existen mini cuotas y tasa cero, que son dos por lo menos productos que ofrecen las tarjetas de Credomatic, entonces que el riesgo lo asuma Credomatic, que es el que expende las tarjetas. No lo asumo yo. En eso también es importante tercerizar el riesgo. Que no sea, si yo voy a utilizar como fuente de ingreso ventas a crédito, que el crédito no sea otorgado por mí directamente, sino que yo tenga, por ejemplo, acceso a la red Credix. Entonces, él va a obtener una tasa cero si compra con Credix. ¿Quién asume el riesgo de que no pague? Credix, no yo. Esos son elementos que tenemos que tener en cuenta por acá. Ahora,
Hablamos brevemente de cómo generar nuestros ingresos. Posteriormente, cuando lleguemos al último módulo, ese sí es el último, cuando hablemos de los gastos, pues ahí también vamos a hablar de algunas cositas que tengan que ver con gastos fijos, con gastos variables, en este modelo de presupuesto que vamos a crear muy simple para ir proyectando cómo van a ser nuestros flujos de efectivo. Ahora, por definición, un flujo de efectivo es la cantidad de dinero que yo ocupo para operar. O sea, yo necesito en este mes 1 millón de colones. Con eso yo puedo hacer todo lo que necesito. Ahora, ¿de dónde voy a obtener ese dinero? De mis ventas de contado y de las ventas a crédito que me van pagando de los meses anteriores. Y de otras fuentes de ingresos que tenga por la naturaleza de mi empresa. ¿Ok? Por ahí vienen esos conceptos. Entonces, por eso es que aquí, si yo tuviera todas esas otras opciones que hablamos del software, pues yo las anotaría acá y estarían claramente detalladas. Muy bien. Entonces, para seguir avanzando, lo próximo que vamos a hablar es de los recursos clave. Y eso nos va a quedar para la siguiente parte del taller.